Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, el versículo número 10. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. La palabra de Dios dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Podemos? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias por Cristo Jesús. Señor, queremos agradecer por cada amigo o amiga presente. También agradecemos por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias, Padre, por todas aquellas personas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Queremos pedir su bendición sobre todos y todas. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Amén. Señor, habilítenos, capacítenos, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Amén. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, durante esta semana continuamos con la serie Un refugio para la familia. Hoy queremos seguir desarrollando el tema Jesús es el Señor. Cuando leemos la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, descubrimos cómo el Señor Jesús se presenta como el Cristo, el Mesías en hebreo, el Cristo en griego, la persona quien es, la persona que es. El Señor Jesús es Emmanuel, la Biblia dice que es Dios con nosotros. Estamos trabajando en esta dirección y viendo que el Padre y el Hijo se presentan en el mismo plano. Ya leímos Salmos capítulo 110, versículo 1, donde el Padre se presenta en el mismo plano del Hijo. David escribió en ese Salmo: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Es muy interesante estudiar esa palabra diestra. En algún momento la estudiaremos. No solamente significa a la derecha, sino que define una posición de poder, una posición de jerarquía, una posición que ostentan aquellos que son colocados por alguien con cierto rango y que le coloca a su mismo nivel. Cristo está a la diestra del Padre. Estudiamos también en el Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3, que el Señor Jesús es el ungido, el Mesías. Y terminamos, en la parte final, mirando en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9 y 10, cómo el Padre se sienta en su trono para hacer un juicio. Dice, millones y millones asistían delante de él, millares y millares, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En los versículos 13 y 14 del capítulo 7 de Daniel, aparece un personaje interesante. Dice que viene en las nubes uno como un hijo del hombre, y se presentó delante del anciano de días que está sentado en el trono. Y la Biblia dice que le dieron dominio, potestad, autoridad, etcétera, etcétera, reino, etcétera, etcétera. Nos quedamos diciendo en el tema anterior que ese Hijo del Hombre es nada más y nada menos que el ungido, nada más y nada menos que el Señor, Adón en hebreo, nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Dijimos también que el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, en los Evangelios sinópticos, utiliza ese título unas 65 veces y en el Evangelio según San Juan 12 veces. De manera que sería interesante ahora, aquí entre usted y yo, ver algunos versículos que nos definan el nombre del Hijo del Hombre. Por ejemplo, dijimos en el tema anterior que Cristo se presenta con el título Hijo del Hombre y que representa en Jesús que Él es divino, pero también que es el siervo sufriente. Tomemos un par de minutitos para leer algunos versículos en el Evangelio según San Marcos y ver lo que estamos diciendo. Vamos al Evangelio según San Marcos y leamos algunos de estos versículos que nos ayudarán a relacionar a Cristo con este título.
San Marcos presenta algunos pasajes, San Mateo presenta algunos pasajes, encontramos también en San Juan algunos versículos. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 19, versículo 28, nos habla de Cristo, el Hijo del Hombre, como un ser divino. En San Marcos capítulo 2, versículo 10, pero nos interesa leer San Marcos capítulo 8, versículo 38. ¿Qué dice San Marcos 8, 38? Veamos. San Marcos capítulo 8, versículo 38. Cristo se ve a la par con Dios. San Marcos capítulo 8, versículo 38. ¿Cómo dice el versículo 38? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, ¿qué dice ahora? El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga, ¿dónde dice? En la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si usted sigue leyendo el Evangelio según San Marcos, descubre que el Señor Jesús sigue definiendo su posición. Capítulo 13, versículo 26. Vamos rapidito. San Marcos 13, 26. Cristo tiene la autoridad y el poder del Padre. San Marcos capítulo 13, versículo 26, dice la Biblia: entonces, dice Cristo, verán al Hijo del Hombre que vendrá, ¿dónde? En las nubes con gran poder, ¿y qué cosa? Y gloria. El Padre viene en las nubes con gran poder y gloria. El Señor Jesús viene en las nubes con gran poder y gloria. En el capítulo 14, los versículos 61 y 62, mire lo que dice la Biblia. San Marcos capítulo 14, versículo 61 dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿qué cosa? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, ¿qué cosa? Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Tiene Cristo una posición igual que el Padre? Sí. ¿Tiene Cristo el mismo poder y autoridad que el Padre? Sí. ¿Vendrá Cristo en su trono junto y al lado del trono del Padre? Sí, Señor. Cristo es un ser divino y se presenta con el título Hijo del Hombre como un ser divino. Sin embargo, mire qué interesante ahora. En el mismo Evangelio según San Marcos, veamos a Cristo ahora como el siervo sufriente, como alguien que se hizo hombre para morir y pagar el precio del pecado. San Marcos capítulo 8, versículo 31. Recuerde, estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa esto? Significa que la Biblia tiene la primera y la última palabra. Significa que estudiaremos cada tema tomando en cuenta solamente la Biblia, la palabra de Dios, definiendo cada palabra en la Biblia conforme a su significado etimológico, semántico y ponderativo. Y número 3, que la Biblia describe la misma Biblia. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia no necesita que usted la ayude. La Biblia se ayuda sola. Necesitamos permitir que la Biblia se explique a sí misma, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? No es lo que los hombres dicen de Dios lo que interesa, es lo que Dios le dice a los hombres. La peor tragedia del cristianismo es cuando los hombres quieren interpretar a Dios. ¿Cuál es la peor tragedia del cristianismo? Cuando los hombres quieren interpretar a Dios. Mire el mundo cómo está, inclusive el mundo religioso. Usted no se imagina las barbaridades que se están diciendo en los centros de estudios teológicos. Ustedes no se imaginan cómo han querido los mismos teólogos desacreditar la Biblia. Usted no tiene la remota idea cómo han querido despedazar la palabra de Dios. Usted no se puede imaginar cómo la teología hoy quiere poner en un lado la palabra de Dios. Inclusive están tratando algunas personas de reinterpretar la Biblia. Mejor sigamos con el sermón. Sigamos con eso. Yo le pregunto, ¿dice o no dice la Biblia
sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece por ¿cuánto tiempo? Para siempre. Dice Dios, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Cuál ha sido el problema de la humanidad hoy día, del cristianismo hoy día, de la religiosidad hoy día? Que han dejado de lado la palabra de Dios y han puesto a funcionar la palabra de los hombres. La palabra del hombre es pasajera como el hombre, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios salva los matrimonios. La palabra de Dios restaura las relaciones matrimoniales. La palabra de Dios rescata a los hijos. La palabra de Dios cambia a los seres humanos. La palabra de Dios es capaz y tan poderosa que te cambia y te transforma. La palabra de Dios es la única esperanza que el ser humano tiene en la tierra. Fuera de la palabra de Dios no hay esperanza. En la palabra de Dios está todo lo que el hombre necesita recibir. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios. Capítulo 8, versículo 31, San Marcos. Dice el versículo 31, ¿cómo dice? Y comenzó a enseñarles que le era necesario, ¿a quién? Al Hijo del Hombre padecer mucho. ¿Y qué más? Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. ¿Y qué más? Y ser muerto y resucitar después de 3 días. Oiga un momento, el todopoderoso Hijo del Hombre, que es un ser divino, el todopoderoso Hijo del Hombre que viene en las nubes de los cielos en su trono con el Padre, el todopoderoso Hijo del Hombre, ahora aquí se presenta que ese Hijo del Hombre también es el siervo sufriente. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 9, versículo 31, San Marcos, que dice el verso 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, ¿qué dice? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, ¿qué dice? Resucitará, ¿cuándo? Al 3er día. Yo le pregunto, ¿ocurrió o no ocurrió? ¿Sí o no? Y le pregunto a usted también, ese ser divino llamado el Hijo del Hombre, ese ser divino llamado Jesucristo, ese ser divino que es el Mesías, ese ser divino que le llaman Emmanuel, Dios con nosotros, ¿se hizo hombre o no se hizo hombre? ¿Sí o no? ¿Murió o no murió en la cruz del Calvario? Entonces usted puede estar consciente, seguro y claro de que sus pecados pueden ser lavados, limpiados y perdonados por Cristo Jesús. No hay lugar a duda. ¿Qué cosa no hay? No hay lugar a dudas. Si usted no conoce a Jesús, su vida será común y corriente. Si usted lo conoce verdaderamente, su vida será diferente. Yo no dije distinta, dije diferente. ¿Cómo dije? Diferente. El mundo de hoy necesita personas diferentes, que aunque son seres humanos, pero han nacido de nuevo. Que aunque viven en la tierra, son ciudadanos del reino de los cielos. Que caminan por este mundo, su ciudadanía y su patria está en la Canaán celestial. Cuando usted es esa persona, hay un poder. Cuando usted vive esa experiencia, hay una influencia. Cuando usted tiene esa comunión con el cielo, alguien todopoderoso llamado Espíritu Santo reposa en usted y hace posible, al presentar la palabra, que los cerebros humanos que ya están descalificados espiritualmente otra vez puedan encontrar la esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente la Biblia, únicamente la Biblia, la única esperanza de la tierra está en la Biblia. Los seres humanos han inventado con todo y todo le ha fracasado, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Matrimonios, mire, no importa cuál sea la necesidad, Jesucristo es todopoderoso para resolverla y ganó el derecho legal de gobernar en la tierra. Cristo pagó con su vida, pagó en su muerte el precio del pecado para tener derecho sobre cada uno de nosotros. Necesitamos avanzar.
El Señor Jesús y el Padre se presentan en el mismo plano. Ya lo vimos en Salmo 110, versículo 1, Salmo 2, versículo 1 al 3, a Daniel capítulo 7, versículo 9, versículo 10, versículo 13 y 14. Muy bien, vamos a avanzar un poco ahora. Mire qué interesante se pone esto. Vamos al libro de Daniel capítulo 3, versículo 25. En Daniel 3:25 aparece una declaración interesante. Aparece una declaración en arameo. La declaración se escribe Bar Elahim. Y usted verá cómo aparece el Hijo en una escena muy interesante. ¿Recuerdan aquellos 3 jóvenes hebreos que fueron echados al horno de fuego? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que apareció un cuarto joven en medio del horno de fuego? ¿Y qué dijo Nabucodonosor acerca de ese cuarto joven? Daniel capítulo 3, versículo 25. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto, ¿qué dice Nabucodonosor? Es semejante al Hijo de los dioses, Bar Elahim en arameo, que sería Bar Elohim en hebreo. Bar Elohim, el Hijo de Elohim. La palabra Elohim es un plural, un nombre plural de Dios, que significa que Dios es capaz de todo lo que promete y es capaz de todo lo que Él quiere, es capaz de todo lo que sea necesario. Cuando la Biblia comienza, sabemos que dice Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Cuando seguimos leyendo en la Biblia, en el versículo número 2 del capítulo 1 de Génesis, dice que el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Encontramos entonces ahora, en el versículo 2, capítulo 1, Ruach Elohim, el espíritu de Elohim. Cuando usted lee el capítulo 2, versículo 4 en adelante, encuentra a Yahweh Elohim o Jehová Elohim. Y ahora aquí en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 25, encontramos a Bar Elohim, el Hijo de Elohim. En el Antiguo Testamento entonces encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando usted sigue leyendo, descubre que entonces en Isaías capítulo número 6, versículo 1 en adelante, Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, y en Apocalipsis capítulo 4 y 5, encuentra al Padre con su trono, y delante de él hay serafines. Es muy interesante que usted tenga esto claro en su mente. Número 2, en el libro de Ezequiel capítulo 1, versículo 26 en adelante, Ezequiel 8, 1 al 3, encuentra el trono del Espíritu Santo. Tiene delante serafines, tiene delante querubines, Mientras el Padre tiene delante serafines, el Espíritu Santo tiene delante querubines. Los serafines tienen 6 alas, los querubines tienen 4. Y cuando usted llega al Nuevo Testamento, descubre que Cristo dice, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿dónde dice él? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? En su trono. En el capítulo 1, versículo 8 de Hebreos, habla del trono del Hijo. En otras palabras, el Padre tiene su trono, el Hijo tiene su trono, el Espíritu Santo tiene su trono. El Padre es Yahweh o Jehová Elohim, el Espíritu Santo es Ruach Elohim y Cristo es Bar Elahim. Cristo es parte del equipo Elohim. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 al 6, descubre que Juan dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es y que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que estarán delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, el primogénito de los muertos. En otras palabras, Juan introduce el Apocalipsis como se introduce el libro de Génesis. Nos dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga, qué interesante. Cuando usted el libro de Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19, encuentra que Pablo nos habla del Espíritu Santo. Dice, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones y para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque cuando usted conoce a Jesús, entiende y comprende que lo que el Padre es capaz de hacer, lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer, Cristo también es capaz de hacerlo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y cuando usted entiende eso, cuando comprende eso, cuando integra eso, cuando asimila eso, cuando se llena de eso, entonces la vida suya cambia y se transforma.
La peor tragedia del mundo de hoy es que hay muchas personas religiosas que no conocen a Cristo. No conoce a Cristo. Viajábamos desde una ciudad de Alemania, viajábamos para una ciudad que está en las Islas Canarias. Iba en el avión con la nena, con mi hija, la hija del medio. Nos sentamos en la parte al final del avión. Era un avión local, no era de estos aviones que la compañía que viajamos siempre. Y empiezan a llegar unas jóvenes, se sientan y todo, y bueno, parece que estaban bebiendo. Yo estoy sentado con mi hija al lado, y una de las jóvenes tenía sus tatuajes y su cosa, y viene media borracha y así, ¿entiendes? Y miro a mi hija, ella me mira a mí. Las muchachas se sientan y una de las muchachas hace así, mira para atrás y me mira. Y yo hago así y la miro. Ella baja la cabeza, se endereza en su asiento, se pone su cinturón y se tranquiliza. Oiga, qué cosa linda. El avión despega, el avión se estabiliza, y después que el avión se estabiliza, ella vuelve y mira para atrás, y yo vuelvo y la miro. La nena me pregunta, ¿y qué le pasa a esta muchacha? Y entonces le digo, lo que le pasa a esa muchacha es que el Espíritu le está hablando al corazón y por eso se tranquilizó. Dice, pero está borracha, papi. Digo, hasta los borrachos entienden el Evangelio. Tú verás cómo ella va a venir a preguntar. Y efectivamente, ya no se aguantó, se quitó el cinturón, se da la vuelta, se sienta así en el pasillo y me dice, dígame, ¿quién es usted? Y yo me sonrío. Le digo a mi hija, te lo dije. Y dice ella, Y entonces, digo, atiende cómo se le predica a un borracho. Cosa linda, mamá. Y le dije, sabe que Dios te ama mucho. Y empieza a llorar. Y empieza a llorar. La otra amiga que era el demonio, perdón, que era a ver cómo digo esto. La otra amiga que era un pichón de demonio, el mismo diablo, le dice, hey, ¿por qué tú estás llorando? Cállate, ¿por qué tú estás llorando? ¿Qué te pasa a ti? Y a mí me dieron ganas de decirle, mire, usted cállese la boca, que no es con usted. Pero me tranquilicé. Entonces la muchacha le dijo, no te metas en esto. Me dice, dígame. Digo, mira mi hija, a pesar de todas las tonterías, el Señor te ama mucho. Tú quieres cubrirte con esos tatuajes, quieres cubrirte con ese alcohol, hasta te quiere cubrir con este tipo de gente que anda contigo. Pero olvídate, lo que tiene dentro de tu corazón tú no lo puedes quitar. Y empezó a llorar, pero a llorar, a llorar. Y casi estaba por empezar a sollozar, a gritar, y la otra le dice, tranquilízate, jamás ando contigo, yo no salgo contigo, ¿qué te pasa a ti? Porque la carne no entiende las cosas del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 7. La carne no entiende las cosas del Espíritu. No la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y empecé a hablar con aquella muchacha, a hablarle del amor de Jesús, del Señor Jesús, de lo que Jesús hace. Y aquel viaje se convirtió en un pequeño estudio bíblico. Cuando terminé yo, entonces le pregunta a mi hija, ¿y tú quién eres? Y le dice mi hija, la hija de él, dice, ¿cómo? ¿Y en qué andan ustedes? Entonces mi hija le dice, nosotros andamos dando una campaña, vamos a tal lugar. No me diga, no me diga. Ahora, yo le pregunto, ¿trabaja Dios el día de hoy? ¿Trabaja el Señor Jesús el día de hoy? ¿Trabajan los ángeles hoy? ¿El cielo entero está trabajando hoy? ¿Sí o no? Cuando usted conoce a Jesús, cuando usted recibe la unción del Espíritu Santo, usted no puede estar tranquilo. El mismo Espíritu lo lleva a decirle a otro que en Cristo hay salvación y vida eterna. La tranquilidad, la dejadez, la indiferencia que se vive hoy en el mundo cristiano me enseña a mí que no conocen a Jesús. No lo conocen y no lo conocen. Usted tiene que estar
muy lejos del Señor Jesús, usted tiene que estar muy ausente del conocimiento experimental, del conocimiento vivencial, del conocimiento cotidiano de Jesús para estar tranquilo y sin moverse a que alguien sepa que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Cristo es Bar Elohim, Cristo es el Hijo de Elohim. Cristo está en el mismo nivel que el Padre, en el mismo nivel que el Espíritu Santo. Cristo es parte de la deidad. Cristo es todopoderoso creador. Cristo es el todo y en todo. ¿Por qué levantamos tanto a Cristo? ¿Por qué exaltamos tanto a Cristo? El cielo determinó darse a conocer en la persona de Cristo. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hizo el universo a través de Cristo, creó todo a través de Cristo y ahora Dios se da a conocer en Cristo. Y usted tiene el derecho, el privilegio, usted tiene la gracia, usted tiene la oportunidad de conocer a Dios en la persona de Cristo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Dios se reveló a través de la creación. Le llaman revelación general. Dios se reveló a través de la palabra, desde la Biblia. Es una revelación especial, pero la mejor revelación de Dios se llama Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? Inténtelo, por favor. Inténtelo. Trate de conocer a Jesús y usted notará que su vida cambia completamente. Y notará un fenómeno interesante, y es que todo el que le conozca, todo el que se acerque a usted, su vida comenzará a cambiar. Usted se convertirá en una fuente de bendición para todo el que le conozca. No 3 ni 4 gentes, no 1000 ni 2000. Estamos hablando de cientos de miles de personas que su vida serán cambiadas con el poder de Jesús morando en la vida suya. ¿Le gustaría ser esa persona? ¿A cuánto le gustaría? Levante la mano, por favor. No importa que usted no sepa leer. No importa que no sepa escribir, no importa que no sepa hablar, no importa que usted sea blanco o negro, no importa que sea pobre o rico, no importa ninguna cosa, que sea millonario, que sea un profesional, no importa quién sea usted. Cuando usted conoce a Jesús, la vida suya cambia y cambia también la vida de toda persona que le conoce. O le aman o le odian, o le siguen o lo rechazan, pero tienen que tomar una decisión. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando seguimos leyendo la Biblia, encontramos que en Génesis capítulo 1, versículo 1, nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, creó Elohim. Pero en San Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era, ¿qué cosa dice? El verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que ese verbo, versículo 14, y el verbo se hizo carne, ese verbo estaba en el principio con Dios. Y ese verbo que estaba en el principio con Dios es Bar Elohim, el hijo de Elohim, uno del equipo Elohim, uno de los 3 grandes de la familia Elohim. ¿Y quién es ese? El Señor Jesucristo. ¿Creó Cristo todas las cosas? Mire lo que dice su Biblia en Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. Vamos rapidito. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. ¿Recuerda usted la muerte de Lázaro? ¿Se acuerda de Lázaro o no se acuerda de Lázaro? ¿Cuántos días tenía Lázaro muerto? 4. ¿Cómo se ve un muerto de 4 días? Se ve mal, se ve feo. ¿Cuánto tiene? Tiene muchos gusanos, una cosa espantosa. ¿Y qué le dijo a Marta a Jesús cuando le dijo que quitaran la piedra? ¿Qué le dijo Marta? Señor, hiede ya porque es de 4 días. Yo no sé cuánto hiede usted, yo sí sé una cosa, que Cristo lo puede sanar, que Cristo lo puede recuperar, que Cristo lo puede hacer de nuevo si hay que hacerlo de nuevo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero si usted no lo cree, si usted no lo acepta, Él no puede hacer nada. Ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las cosas que en ti fueron hechas, tiempo ha que se hubieran arrepentido en polvo y ceniza. Betsaida, Corazín y Capernaum van a tener que darle tantas cuentas a Dios porque no creyeron en Cristo Jesús.
Y dice la Biblia, y no pudo hacer allí muchos milagros por su incredulidad. ¿Hay incredulidad en el mundo de hoy? A ver, ¿sí o no? ¿Hay o no hay incredulidad? Versículo 15, Colosenses capítulo 1, ¿qué dice el versículo 15? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Qué dice ahora? Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él sustenta todas las cosas, Él creó todas las cosas. Póngase a pensar por un momento, el vastísimo universo, Cristo lo sostiene, y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? ¿Cómo es que dudamos del Señor Jesús? ¿Cómo es que no le creemos a Jesús? ¿Qué es eso? En la vida he vivido tantas experiencias hermosas, tantas experiencias maravillosas con el Señor Jesús. Y he visto tantos milagros en cualquier lugar del mundo que he llegado a entender que para Dios nada es imposible. Pero siempre se hará, como dijo Jesús, conforme a la fe de la persona. Mire, si usted descubre que no tiene suficiente fe en Dios, ni suficiente confianza en Dios, le recomiendo lo siguiente. Número 1, agarre la Biblia, empiece a estudiar acerca de la persona de Jesús en los Evangelios, Nuevo Testamento. Número 2, tome tiempo para ayunar, aguante de comer, por favor, porque el ayuno le va a iluminar la mente, porque la mente va a estar más oxigenada, porque al no estar con alimentos se eliminan esas cosas y entonces la sangre se purifica. Tome mucha agua. Y aquí viene la tercera parte. Saque suficiente tiempo para orar. Siéntese con Dios a hablar con Dios. No media hora, no una hora. Hable todo el tiempo que a usted le dé la gana. Cuéntele a Dios todo. Háblele a Dios. Y en la medida que usted entra en la atmósfera de Dios, en la medida que usted entra en la intimidad con Dios, el Santo Espíritu toma derecho sobre la vida suya, viene a usted y empieza a lavar y a limpiar la vida suya con el fuego de su presencia, con el agua bendita. En el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37 a 39, Cristo habla del agua de la vida. Y dice el versículo 39, y esto decía hablando del Espíritu Santo. El agua de la vida que Cristo menciona es el Espíritu Santo. Mientras más tiempo usted pase orando en comunión con Dios, más se llena de esa agua de vida. Recuerde la mujer samaritana. Pasó un buen rato con el Señor Jesús y se llenó tanto del agua de la vida que dejó el cántaro en el pozo de Jacob y salió corriendo a la ciudad a decirle a la gente su experiencia con el Señor Jesús. Los hombres la escucharon, le creyeron y vinieron y se quedaron con Cristo hasta que aceptaron y creyeron en Cristo. Tan interesante fue el testimonio de la mujer samaritana al traer la gente a Cristo, que Cristo se quedó en esa ciudad 2 días predicando el Evangelio a todos los samaritanos. Esta mortandad espiritual que se ve en el mundo entero, esta dejadez espiritual, se debe a que la gente no toma suficiente tiempo para estar en comunión con Cristo y llenarse del agua de la vida, que es el Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? Seamos honestos, ¿es así o no es así? La gente sabe cuando usted está en luz. La gente conoce más de lo que usted se imagina. No importa el país, ni el lugar, ni la ocasión. La gente sabe si usted ha estado con el Señor Jesús. Usted huele diferente, usted se ve diferente, usted se ve distinto cuando ha estado con el Señor Jesús. Y la gente lo percibe. Y la gente lo sabe. No es muchas palabras, no. Es una vida real, una vida genuina, una vida práctica, una vida de experiencia. Como Juan dice, primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Lo que palparon nuestras manos. Miren, le estamos contando a ustedes, dice Juan, la experiencia que hemos tenido con el Señor Jesús. Y sabemos que esa experiencia es verdadera. Cuando usted tiene una experiencia con Jesús, cuando usted ha vivido con Él, cuando usted ha visto y experimentado con Él, cuando ha visto los resultados en la vida de los otros, en la vida suya, ya usted no puede ser igual. Ya usted no puede ser igual. Ya usted no puede ser igual. He vivido experiencias en mi vida que
me he quedado mudo porque no sé qué decir. Personas que han caído tan bajo en la vida, que de repente le llegan los sermones. Y cuando vienen a hablar conmigo y me cuentan su experiencia y me dicen cuál es su situación y su cuadro, la verdad que no sé qué decir. ¿Por qué? Porque no se puede explicar. ¿Cómo una persona que cayó tan bajo, pero tan bajo, el Espíritu de Dios lo levanta y vienen con lágrimas a decir, oiga, mire, el Señor Jesús es el Logos, estuvo en el principio con Dios. A veces terminamos esta sesión. En el Salmo capítulo 2, versículo 7, la palabra de Dios dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando usted lee los versículos 1 al 3, descubre que habla del ungido. ¿Quién está hablando en el versículo 7? El ungido. ¿Qué está diciendo el ungido, el Mesías? Está diciendo que Dios dio un decreto y por decreto el Mesías, el ungido, el Cristo, es declarado por un decreto Hijo de Dios. Hijo de Dios en Cristo Jesús es un título. Hijo de Dios nos dice que el Mesías, Dios con nosotros, que Emmanuel, Dios con nosotros, que el Cristo ahora se ha hecho hombre. Ese Hijo de Dios es Cristo Jesús. Llama la atención cuando usted lee en el libro de Hebreos capítulo 1 cómo anuncia y cómo habla de ese Hijo. Veamos el versículo número 5. Hebreos capítulo 1 versículo 5. Recuerde, estamos bombardeando su cerebro con la Biblia para que la palabra de Dios penetre, para que la palabra de Dios se incube, para que la palabra de Dios, como una semilla en un jardín, pueda ser enterrada, pueda ser sembrada. Y cuando la palabra de Dios se siembra en el cerebro y usted la germina con oración, usted la germina con estudio de la palabra, usted la germina participando a otros de lo que aprendió, entonces aquella semillita brota. Y cuando esa semillita brota y comienza a crecer y usted la alimenta con la Biblia, que es la fuente de donde salió, no hay diablo ni demonio ni nadie que impida su crecimiento y su desarrollo. La palabra de Dios, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5 de Hebreos 1? ¿Cómo dice? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Qué cosa? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿qué cosa dice? Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice el que hace a sus ángeles ministros y a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y dice ahora, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Yo pregunto, ¿deben los ángeles adorar a Cristo Jesús, sí o no? Sí. Yo pregunto, ¿quién creó los ángeles y todo lo que es visible e invisible? Cristo. Y yo pregunto, ¿es Cristo el todopoderoso Hijo de Dios? Sí. Recuerde que cuando Cristo fue bautizado, cuando subió del agua, hubo una voz del cielo que decía, San Mateo capítulo 3 versículo 17, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. En el capítulo 17 de San Mateo versículo 5, en el monte de la transfiguración, Dios repite otra vez la misma frase. Este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento a él oír. Y recuerde que en el monte de la tentación, cuando Satanás se presenta, comienza diciéndole a Cristo Jesús, siendo que tú eres el Hijo de Dios, de manera que tú eres el Hijo de Dios, así que siendo que tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás sabe quién es Jesús, ¿o no? Jesús, Satanás le dice, yo sé que tú tienes poder para convertir las piedras en pan. Conviértela. Tiene 40 días que no come. Conviértela. Cristo dice, no, mi negro. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo digo, alabado sea el Señor. ¿Dónde se apoyó Cristo? En la palabra. ¿Dónde se refugió Cristo? En la palabra. ¿Qué usó Cristo para defenderse? La palabra. ¿Qué debería usar usted también? La palabra. No sé cuál es tu situación, cuál es tu circunstancia. No sé qué está pasando contigo. Una cosa te puedo asegurar. En Cristo Jesús puedes confiar.
puedes confiar. Nadie te ama como Jesucristo. Dice el apóstol, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Es así o no es así? Ralph Waldo Emerson, un sociólogo norteamericano, dice, el amor es matemáticamente correspondido. Si usted ama, lo ama. Si usted no ama, no lo aman. El que siembra amor, cosecha amor. Y no se deje engañar. Aún los que le odien, trátelo con altura, con ética, con delicadeza, con un principio cristiano. Eso se llama amor, aunque no lo merezcan. Cuídese y protéjase usted. Por eso Cristo dijo, San Lucas capítulo 6, versículo 26 en adelante, dice, amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen, bendecid, no maldigáis, y añade, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Mi pregunta, ¿son acertados los consejos de Dios? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sabe Cristo qué es lo que nos conviene? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Entiende Cristo qué es mejor para nosotros? ¿Merece Cristo que le entreguemos nuestra vida? ¿Tiene Cristo los títulos, la autoridad y el derecho de hacer en nosotros y con nosotros lo que Él quiera? Sí. ¿Quiere usted que Cristo le cambie y le transforme la vida? ¿Quiere usted tener una experiencia real y personal con el Señor Jesús? ¿Quiere ver el poder de Dios actuando en su vida? ¿Quiere usted estar preparado o preparada para cuando Cristo venga, tener derecho de entrada en el reino de los cielos? ¿Quiere usted estar preparado cuando Cristo venga? Entonces póngase en pie conmigo, póngase en pie conmigo. La palabra de Dios nos dice y nos enseña que Cristo es el Hijo de Dios. Cristo tiene un título, Hijo de Dios. Llama la atención cómo los demonios le dicen, tú eres el Hijo del Altísimo, tú eres el Santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Hasta los demonios lo reconocen. Reconózcalo usted. Y aquí quiero hacer una pregunta interesante. Quiero prepararme al aterrizaje. La pregunta es, amigo, amiga, ¿ha pensado usted en ir al reino de los cielos? ¿Ha pensado muy en serio prepararse para la venida de Jesús? Oiga, ¿le gustaría tener un espacio en el cielo para usted y su familia? ¿Quiere usted reunir a los suyos y cuando Cristo venga a tener todo el derecho de entrada en la patria celestial? ¿Está seguro que usted quiere eso? En este mundo todo pasa, todo pasa. Todo pasa. Dice la Biblia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dirá usted, ¿y los que mueren? Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17 dice, mas los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Resucitarán primero. Aún los que mueren en Cristo triunfan, mueren triunfantes. El día 17 de marzo, 1997, un domingo en la tarde, murió una dama que amo y amé mucho. ¿Cómo me saca usted el amor de mi mamá de mi corazón? Pero murió con una sonrisa, murió en paz. Murió escuchando himnos, segura, confiada, cierta, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Mi pregunta para usted, ¿quiere usted que le ayuden a prepararse para entrar en el reino de los cielos? Y ahora le pregunto a ustedes que estamos aquí reunidos en este lugar. ¿Hay alguna persona en este lugar que necesita que se le ayude para prepararse y así tener derecho de entrada en el reino de los cielos? ¿Puede levantar la mano, por favor? Alabado sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Dios. Yo quiero ver la mano levantada de todos aquellos y aquellas que saben que necesitan ayuda para prepararse, equiparse como manda Dios y cuando Cristo venga puedan entrar al reino de los cielos. ¿Pueden levantar la mano conmigo sin ningún temor? Alabado sea el Señor. Muy bien. A mí me gustaría en esta hora hacer una oración especial por un grupo especial. Amigo, amiga, mi pregunta para usted. ¿Necesita usted conocer las creencias bíblicas, los principios de la palabra de Dios, para así identificar a Jesús y entonces
prepararse para tener su nombre en el libro de la vida? ¿Hay alguna persona que necesita eso? ¿Puede levantar la mano, por favor? Alabado sea el Señor. Quiero orar a Dios con todo mi corazón por aquellas personas que hoy reconocen abierta y públicamente que tienen que hacer arreglos ciertos, arreglos serios en su vida para que Cristo supla esas necesidades que tienen. Amigo, amiga, hermano, hermana, si usted sabe que no ha caminado rectamente con Dios como Él manda, amigo, amiga, si usted sabe que necesita preparar su vida a través de las creencias de la Biblia y prepararse para en un futuro próximo ser bautizado como Cristo lo fue, o bautizada como Cristo lo fue en el río Jordán, por inmersión como manda la Biblia, para que su nombre lo ponga en el libro de la vida. Escuche, quiero ser lo más claro posible. Si usted sabe que necesita prepararse con el conocimiento de la Biblia, prepararse para en el futuro ser bautizado, bautizada, porque no ha sido bautizado, bautizada como Jesús. Si usted sabe que fue bautizado, bautizada como Jesús lo fue, pero usted falló a los 10 mandamientos y su nombre lo borraron del libro de la vida, entonces levante la mano conmigo. Alabado sea Dios. Entonces con ustedes yo quiero orar. Y soy un poco violento. ¿Verdad que se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Cuando el Señor Jesús venga, habrá muchas sorpresas. Gente, alabado que vino el Señor Jesús. Y Jesús le dirá, usted quítese de ahí, póngase para allá. Las ovejas a su derecha, los cabritos, ¿dónde? A su izquierda. Amigo, amiga, hermano, hermana, quien usted sea y donde usted esté y como se llame. Si usted sabe que anduvo con su poca vergüenza, que usted le faltó a Dios, que violó los mandamientos, que usted sabe que lo borraron del libro de la vida, compadre, arregle su cosa con tiempo y no se venga con el cuento que usted está engañando al Señor. Nadie va a engañar al Señor. En el libro de Éxodo capítulo 32, versículos 32 y 33, Dios dice, el que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Así que yo sigo siendo violento. ¿Todavía quiere usted mantener la decisión de arreglar su vida con el Señor? ¿Y prepararse para entrar al cielo? ¿Son bravos estos mexicanos? Pues vamos a ver, entonces venga conmigo aquí al frente, venga conmigo aquí al frente. Todas las personas que saben que tienen que prepararse para en un futuro próximo de dar el paso del santo bautismo y arreglar sus cosas con Dios, sálganse de esa multitud y vengan para acá. Sálganse de ese grupo de gente y vengan para acá conmigo. Al pasar al frente, usted le está diciendo a los hombres, a los ángeles, al universo, hoy yo decido prepararme para tener derecho de entrada en el reino de los cielos. Hoy yo decido empezar mi preparación para tener derecho que mi nombre esté en el libro de la vida. Alabado sea el nombre de Dios. Yo quiero, ¿dónde están las demás personas? Vamos a, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Ustedes creen que podemos orar por estas personas? ¿Ustedes se atreven a orar por estas personas también? ¿Conocen ustedes alguna de estas personas que se han movido? ¿Cuántos los conocen? ¿Hay algún familiar, algún amigo de estas personas que se están moviendo? ¿Por qué no les apoyamos? ¿Qué les parece? ¿Por qué no se unen con ellos? Si usted es un amigo, un hermano, una hermana, lo que fuere de alguno de los que se han movido, por favor, acérquense con ellos y vamos a orar. Alguien tiene que ayudarles, alguien tiene que apoyarles, alguien tiene que trabajar con ellos. En cualquier lugar del mundo que usted esté y esté tomando esta decisión, por favor, acérquese a la pantalla si está en una iglesia. Si lo está oyendo por la radio, levante la mano, pero necesitamos que alguien le ayude, que alguien le apoye, que alguien le dé seguimiento. Los niños cuando nacen, ¿se ayudan o no se ayudan? Entonces estos bebés tenemos que apoyarlos. ¿Pueden acompañarle, por favor, para que oremos con ellos y comencemos este proceso? ¿Podemos estar todos con los ojos cerrados para orar a nuestro Dios? Querido Padre Celestial, en una manera especial, entregamos en sus manos a estas personas que se han movido, Señor. Asístales, acompáñeles. Usted conoce sus vidas. Usted y solo usted conoce su corazón. Solo usted sabe la experiencia que han vivido. Solo usted sabe en qué posición o qué actitud espiritual están. Pero Dios, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesús dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, como ministro del Evangelio le ruego
que estas personas que se han movido de su lugar sean atendidas por el Espíritu Santo, sean convencidas de pecado, de justicia y de juicio, y que muy pronto, a través del santo bautismo, sus nombres se registren en el libro de la vida. Y si es posible, Señor, y si están decididos y preparados, permítanos ver en esta misma semana un santo bautismo para la gloria de su nombre. Dios y Padre, Señor querido, le damos loor, gloria y alabanza a su nombre. Y lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.